Hola, ¿qué tal? Buenas noches Alfonso, buenas noches Kimberly. Bienvenidos todos quienes están conectados en este momento a través de Facebook y a través de Zoom. Sean bienvenidos a este diálogo de la gestión cultural. Hoy con el tema la gestión cultural y el teatro como una forma de estimular el desarrollo humano. Quien platicará con nosotros es Kimberly Pau Chaparro, la maestra Kimberly. Bienvenida, maestra. Y pues estará, y damos las gracias, antes de empezar, vamos a dar las gracias también a Liteso, quien con toda eh, pues no sé, ¿no? Sino con toda prestancia ha sido para nosotros un gran apoyo, eh, dialogando, participando en los diálogos, apoyando los diálogos, y lo cual pues se lo agradecemos a Alfonso, indudablemente, a Alfonso Hernández Barba, que esté con nosotros el ITESO, él propio, y que en este quinto diálogo que tenemos, el próximo será el próximo miércoles 12 de marzo, el último de la serie de seis, y que, pues bueno, ya no le demos más vueltas al asunto y vamos a darle la palabra a Berta para que por favor nos lea el la pequeña semblanza de la pequeña semblanza que nos mandaron, ¿eh? Porque digo, es una gran semblanza, pero si la leemos todos, créanme que nos quedarían 5 minutos para el diálogo. Bienvenida, Kimberly, nuevamente, y por favor, Berta. Bienvenidos todos los que se están conectando por Facebook y también bienvenidos a los que están aquí en Zoom. Les voy a leer la semblanza de Kimberly. Kimberly Pou Chaparro es una destacada profesional de la gestión cultural y las artes escénicas. Ella es licenciada en actuación por la Casa del Teatro y maestra en promoción y desarrollo cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila. Actualmente es académica en el ITESO, donde imparte el Laboratorio de Proyectos Culturales para el Desarrollo Social y asesora de iniciativas estudiantiles. Con una trayectoria ligada a la innovación cultural, coordinó el programa de música del Centro de Promoción Cultural desde el 2020 hasta el 2024 y dirigió el proyecto Vamos al Teatro del Centro Dramático de Michoacán del 2014 al 2017, acercando las artes escénicas a comunidades. Ha sido reconocida con 7 apoyos consecutivos del programa de apoyo a la docencia del CENART del 2014 al 2021 y colaboró con instituciones como la Secretaría de Cultura de Michoacán y CONARTE. Su trabajo fusiona la pedagogía, la gestión cultural y el compromiso social, demostrando que el arte es una herramienta clave para transformar realidades. En pocas palabras, Kimberly es actriz, gestora y académica que convierte el teatro en un puente para la inclusión y el desarrollo humano. Muy bien, pues muchas gracias. Antes de iniciar, nada más quiero leerles un tema de los muchos que se van a tratar en este momento, y es el teatro que transforma vidas. Cómo las obras escénicas nos ayudan a procesar emociones, construir empatía y reinventarnos. Será uno de los temas que tocará Kimberly. Alfonso. Pues también le doy la bienvenida a la maestra King. Me da mucho gusto que haya aceptado participar en esta serie de 6 diálogos, porque tiene mucho que compartirnos desde su experiencia, como bien dijiste, como actriz, como gestora cultural y como docente, que lo ha sabido combinar pues de manera notable y como tú bien dijiste, pues que la generosidad del ITESO, yo porque doy la cara ahorita, pero en realidad hay más personas detrás, el director del Departamento de Estudios Socioculturales y muchas personas más, quienes ya han impartido charlas aquí en el pasado y también en este año, y más personas, por ejemplo, todo el equipo de comunicación institucional, de comunicación social del ITESO, que la verdad ha apoyado mucho este proyecto de diálogos de la gestión cultural. Pues también es de agradecer todo ese apoyo y toda esa promoción y toda esa gestión de la comunicación en beneficio pues
de tantas y tantas personas que verán este diálogo y lo verán en el futuro también, porque quedará ahí grabado tanto en los archivos del mismo proyecto de diálogos de la gestión cultural, como también en la página del ITESO, que también ahí podrán recuperar estos 6 diálogos y volverlos a ver o verlos por primera vez en el futuro. Y pues será un testimonio muy valioso de estas personas que han aceptado compartir su experiencia, su saber, su conocimiento, sus reflexiones. Sin más por el momento, pues adelante, Sergio. Pues adelante, maestra Kimberly, la escuchamos con atención. Bueno, pues Alfonso, Sergio, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por hacer posible que yo esté aquí y que estén otros compañeros también del ITESO, ¿no? Compartiendo pues, con ustedes y con quienes se suman a estos diálogos de la gestión cultural a través pues, de la transmisión de Zoom o de Facebook. Muchas gracias. Primero quiero decir que aunque estudié actuación, la verdad es que el pánico escénico nunca se va, ahí está, presente, y pues bueno, los nervios normales de presentar, ¿no? Y de compartir además. Que muchas gracias. Voy a a compartir la presentación. Pues bueno, el título del tema de esta, de este diálogo es la gestión cultural y el teatro como una forma de estimular el desarrollo humano. Espero que con lo que les voy a presentar, pues pueda dar claridad justo de eso, de cómo el teatro puede lograr o logra estimular el desarrollo humano en quienes lo hacemos, lo vivimos, lo experimentamos, lo vemos, etc. Y para eso, pues bueno, ya vieron mis siguientes preguntas. Aquí quiero dejar un par de preguntas para el público, realmente. Ahí, conforme yo les voy narrando, abordaré estas 3 preguntas de una u otra manera. Espero contestarlas y también, si no logro contestarlas, pues espero que ustedes también me ayuden a contestar quienes están aquí conectados, conectadas, escuchando. Y bueno, las preguntas es, ¿debería el teatro ser un elemento fundamental de la canasta básica? ¿Por qué en los momentos más difíciles la humanidad siempre ha recurrido a la fe o al arte? ¿Y qué pasaría en nuestro país si no existiera el teatro? Esas son las primeras preguntas que pongo sobre la mesa. Para abordar pues, esta charla, esta breve ponencia que tendré aquí con ustedes, decidí abordarlo desde 4 miradas. Ustedes, hace un momento que me presentaron, pues decían, pues actriz, gestora cultural, profesora, y bueno, pues también soy espectadora de eso que llamamos teatro. Y me gustaría empezar compartiéndoles una anécdota. Una anécdota eh, que me sucedió fue cuando yo recién empecé a estudiar teatro, porque la verdad es que yo lo primero que quería estudiar no era teatro, las primeras cosas que yo pensé que iba a estudiar eran matemáticas. Y en ese sentido dices, bueno, ¿qué tiene que ver las matemáticas con el teatro? La verdad es que creo que nada, ¿no? Eh, y estudiando teatro, incluso en eso de matemáticas, vi una carrera que se llamaba actuaría. Y incluso en algún momento me dijeron, bueno, pues se parece. Yo, pues no, en nombre nada más, ¿no? De actuar, pero pues, la verdad es que en contenido no se parece en nada. Pero bueno, una de esas primeras experiencias de teatro que viví fue la de un profesor que me dijo que el teatro nos coloca en el lugar donde nos necesita. Y para que el profesor nos dijera esta frase, o me dijera esta frase, pasó lo siguiente. Estábamos sentados alrededor de una mesa y el maestro llega, el profesor, y pone un recipiente de cristal con los papelitos de los distintos personajes de la obra, ¿no? Y entonces nosotras, ¿no? Quienes estábamos ahí, teníamos que elegir, agarrar un papelito y los papelitos eran los personajes de la obra. Y entonces, pues yo, mi primera vez que iba a estar frente al público, iba a ser con esa obra.
Y entonces yo rogaba porque no fuera uno de los personajes principales, la verdad, ¿no? Así dije, no, yo no tengo experiencia, esto es lo primero que estoy haciendo, me estoy formando, etcétera. Y saco el papelito y decía narrador. El personaje que a mí me había tocado era el del narrador. Entonces yo no sé qué cara puse, que lo que le siguió a ese papelito cuando dije narrador fue el profesor diciendo, el teatro te pone en el lugar donde te necesita. Entonces la verdad para mí en ese momento pues fue así como un balde de agua fresca porque pues no sentí el agobio de tener un personaje principal, ¿no? Y a diferencia de otras compañeras que rogaban por el estrellato. La verdad es que ese personaje narrador resultó, pues era un personaje principal porque al final era quien unía y ligaba la historia pues, de todos los personajes. Eh, pero bueno, esa es una anécdota y para mí lo más importante es la frase contundente de ese maestro. Esa frase sigue presente en mí y en este diálogo les platicaré por qué. En la carrera de actuación te enseñan varias cosas. Te enseñan no solo a actuar, te enseñan historia del teatro, te enseñan de autores, de dramaturgos, de teóricos, hacemos análisis de textos, clases de danza, de teatro, de improvisación, de canto, etc. Y sobre esto, todo esto nos ayuda a construir el personaje. Y entonces, ¿qué sucede en el artista que interpreta o crea ese personaje? La actriz, la persona que se dedica o nos dedicamos a la actuación, nos preparamos. Nos preparamos para crear ese personaje, para darle vida corporal, vocal e intelectualmente. Porque la creación del personaje tiene que ver con dotarle a ese personaje de nuestro cuerpo, de nuestra voz y de nuestra mente. En esa construcción, nuestro cuerpo es solo el vehículo para que el personaje llegue y se manifieste a través de nosotros. Entonces, pues como actriz, sí, le doy vida a ese personaje. Y me preparo mi cuerpo, veo cómo ese personaje va a caminar, se va a mover, ¿no? Se para, se mueve, se sienta, etcétera. ¿Qué voz va a tener, ¿no? Si habla igual que yo, si entona igual que yo, si tiene algún modo de hablar, de expresarse, qué palabras usa. Pero también tengo que preparar la mente, porque el personaje también piensa de una manera diferente a mí. Piensa en lo que va a suceder o en lo que va a responder durante la función o durante la obra. Porque no soy yo quien piensa, no soy yo quien va a reaccionar a esos estímulos, es el personaje, no es Kimberly, es Popova, es Julieta, es Nora, es Bernarda, es otra, no soy yo. Entonces, el ser actriz es, es una disposición total, que si durante una función o durante función la actriz se distrae, si por un momento durante la función, cuando logra capturar al público, la actriz se distrae, pierde el público. Y entonces, ¿cómo nos preparamos quienes nos dedicamos a la actuación? ¿O qué opciones tenemos para poder dedicarnos a la actuación a quienes queremos dedicarnos a esto? Y bueno, en México hay muchas escuelas que nos ofrecen o nos brindan la formación natural a distintos niveles, licenciatura, creo que incluso ya hasta prepa, algunos diplomados. Y cada escuela o cada espacio formativo, pues tiene su propio modelo, ¿sí? Pero la verdad es que todas tienen las mismas similitudes de las que ya les he hablado, ¿no? En tanto corporal, pues vamos a encontrar acondicionamiento físico, danza, yo me acuerdo, por ejemplo, yo tomé ballet, acrobacia, esgrima,
la verdad, es muy amplio todo el entrenamiento físico que un actor, una actriz debe tener, pues para disponer su cuerpo, ¿no? Pero también un entrenamiento vocal, justo para lo que les digo, ¿no? O sea, tiene que tener una técnica vocal. Nos dan una clase que se llama ortofonía, por ejemplo. Eh, Incluso canto. Yo no fue mi fuerte, la verdad, lo confieso, eso no. Y bueno, para trabajar la mente y para entender el personaje, tenemos todo un proceso de análisis de texto, analizar la historia, analizar la obra, pues no solo una, sino de distintos géneros, de distintos autores, y autores de todas partes del mundo y de distintos momentos de la historia, ¿no? Hay escuelas que incluso te ofrecen pedagogía, por ahí creo que toman una clase, pero bueno, pedagogía teatral y bueno, producción escénica, ¿no? Algunas otras. Eh, pero lo más importante de la formación actoral, o el objetivo de la formación actoral, es ser capaces de construir un personaje en su dimensión compleja, que ningún personaje o es fácil o es simple. Todos los personajes tienen algo de complejidad. Y bueno, pues la formación actoral no termina con los estudios de licenciatura. La actriz continuará formándose, eh, pues, con la vida, en la vida misma, con el pasar de los años, con su propia experiencia de vida, con el constante estar en el escenario. Con cada una de esas experiencias, la actriz continuará formándose. Una actriz o un actor debe ser riguroso, pero también sensible. Y cuando hablo de que debe ser riguroso, me refiero a disciplinada. Tiene que tener la capacidad de estar en constante reflexión y en constante cuidado, pues al final es el vehículo para la creación. Eh, la creación de una obra de teatro, pues depende de muchos factores. O voy a poner aquí sobre todo en la mesa dos. Uno son las condiciones temporales que tiene el elenco o la producción, ¿no? Por ejemplo, en una producción o la construcción de una obra de teatro, la creación de una obra de teatro puede durar 3, 4 meses, algunas, bueno, mucho más, quizás hasta un año, dependiendo, pues claro, de la disposición del elenco, de cada cuando se reúnan y cada cuando ensayen y todo eso. Eh, yo he visto procesos intensivos que incluso he participado en alguno de ellos, que han sido procesos de un mes donde estamos trabajando y construyendo día y noche, o día, tarde y noche, ¿no? Eh, Brevemente, ¿cómo sucede este proceso creativo para quienes no lo conocen? Pues primero, ahora sí que es toda una preproducción de elección de la obra y todo, pero la actriz llega pues con una invitación del director, directora y la producción en general, ¿no? Y el proceso inicia con un trabajo de mesa, o al menos los procesos en los que yo he estado. Sé que hay directores que trabajan y directoras que trabajan de diferente manera, pero bueno, yo les quiero hablar de este método que siento que es me parece que es muy eficiente y es un método que incluso yo uso actualmente. Entonces, el proceso constructivo empieza con ese trabajo de mesa, donde analizamos el personaje y durante un tiempo leemos el texto, hacemos un análisis profundo de qué está diciendo, por qué lo está diciendo, qué está pensando, qué pasó justo antes de que llegara ese momento, etcétera. Después de ese proceso donde incluso le empiezas a dar voz, le empiezas a entonar, le empiezas a dar expresividad a través de la voz al personaje, luego viene otro momento que le llamamos el trabajo de piso, donde ya tienes por lo menos un espacio donde te pueda brindar las dimensiones de lo que será el escenario. En ese trabajo de piso, eh,
las actrices y los actores empezamos a reconocer cuál es el espacio que habita ese personaje, cómo se mueve ese personaje, porque ya de estar sentados en un trabajo de mesa ya nos podemos parar. Y entonces empezamos a ver qué hay. Hay una mesa, hay una silla, hay una cocina, una sala, y estamos en el interior, en el exterior, etcétera. El personaje empieza a aparecer ahí, ¿no? Y bueno, pues ahí empezamos a construir todo, cómo empiezan a llegar las cosas de el vestuario que va a llevar, las cosas que van a ver alrededor, y llegaremos un momento al teatro. Y ya en el teatro todo eso se va a volver más tangible. Ujú. Los muebles, el mobiliario, la escenografía, etcétera. Y entonces la construcción del personaje se va haciendo cada vez más profunda y compleja, ¿no? Y bueno, después de este momento, uno de los momentos finales son los ensayos generales. En esos generales ya se supone que la obra ya está prácticamente terminada y podremos recibir a unos asistentes que podrán ver por primera vez esa obra antes que se estrene. ¿Y por qué cuento esto? Porque yo también fui, durante mi carrera, fui público de estos momentos de los ensayos generales. Normalmente son uno o dos, en la mayoría de los casos es uno, y tuve la oportunidad de consumir mucho teatro gracias a la invitación que nos hacían a la escuela para ver esos ensayos generales. Y ya que hablé como de mi experiencia como público, ahora voy a hablar de mi persona como espectadora. Y bueno, ya les conté mi primera experiencia del papelito, ahora les voy a contar otra experiencia. Y bueno, cada una de estas 4 miradas tiene una experiencia, así que tengan un poquito de paciencia o disfruten de lo que les voy a contar. Eh, Mi experiencia como espectadora. ¿Qué provoca el teatro en quien lo especta? Cuando tenía 13 años, era estudiante de secundaria. De esas estudiantes difíciles, rebeldes, eh, en la escuela en la escuela secundaria donde yo estudié, en la Ciudad de México, nos llevaban, creo que una vez al semestre o al año, no me acuerdo, a ver teatro. Y recuerdo que yo siempre fui de esas adolescentes que se sentaba primero hasta atrás y que estaba con sus amigos y aventaba palomitas, ¿no? Bueno, porque pues nos dejaban entrar con palomitas. Y no ponía atención. O sea, lo que sucedía en el escenario me tenía sin cuidado. No me interesaba, no, nada. Era, como les decía, un público difícil. Entonces, ahora entiendo, ¿no? Cuando veo obras y me tocan esos públicos. Pero bueno, hubo una de esas obras que captó por completo mi atención. Algo pasó. Sinceramente, no sabría qué decirles, pero algo me provocó. Algo sucedió en mí que dejé por completo de atender o de ver, de estar con mis compañeros. Presté atención completamente a la obra. Esa obra provocó algo en mí, me transformó de alguna manera. En aquel momento, la verdad, quien dirigiera la obra, quien actuara, pues no me significaba nada. Lo que recuerdo es cómo logró que capturara absolutamente mi atención. ¿Qué pasó en mí como espectadora?
Bueno, primero, les confieso que no fue un deseo de querer actuar. No, no fue ahí. Fue en otro momento, un par de años más adelante. Y bueno, esa es otra experiencia que también implica algo similar a la experiencia del papelito y del profesor, pero no se los voy a contar en esta ocasión. Esa experiencia en el teatro, de hecho recuerdo el teatro, Julio Jiménez Rueda, en la Ciudad de México. Creo que incluso ya no existe ese teatro actualmente. Pero esa experiencia que viví hace 25 años y que he podido vivir en otros momentos como público, no en todas las obras, claro, no en todos los conciertos, no en todos los consumos culturales que he tenido, o artísticos. Pero lo que sucedió en ese momento entre una espectadora y una representación escénica es a lo que yo llamo la magia del teatro. Ese tipo de conexiones entre actrices y espectadores no se da en cualquier momento, ni se vive en cada función, sencillamente porque cada función es diferente. El teatro es un arte vivo. A distancia reconozco que esa obra de teatro efectivamente me transformó de alguna manera. Por un lado, me enseñó a apreciar el arte, porque mis siguientes asistencias al teatro pues no fueron las mismas. Había mayor disposición en mí, ya no quería aventar las palomitas, no, quería apreciar lo que sucedía. Quizás no siempre lo disfruté, pero por lo menos estaba dispuesta a eso. Me ayudó a entender que existen otras maneras de ver el mundo y de vivir. Sí sé qué me pasó con esa obra de teatro, y lo puedo decir. Esa obra me ayudó a entender que ser diferente estaba bien. Me transformó, me dio la esperanza de saber que existen salidas, oportunidades para hacer frente al mundo. Y ahora les voy a hablar de la mirada de la profesora. Ya les estaba contando que estudié actuación. En la escuela de actuación en la que yo estudiaba, primero fue en la ciudad de Mérida, en, más o menos en el quinto semestre para el quinto semestre tenías que elegir la línea de especialización que querías, con la cual te ibas a titular. Solo había dos, actuación o dirección. Yo escogí dirección. Eh, la verdad aprendí mucho, 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 mucho. Solo cursé creo que un semestre o dos, eh, pero me ayudó a aprender herramientas o a tener herramientas de, de lo que hace un director. ¿Qué necesita alguien director, directora, qué necesita para ayudar al elenco, a las actores y a las actrices a construir esos personajes? Em, las condiciones no se dieron para que yo me dedicara a la dirección. Terminé en Ciudad de México en la licenciatura en actuación. Pero con el tiempo, ahora aquí en el TESO, en la universidad, se me presentó una oportunidad de dirigir a un grupo de estudiantes, de acompañar su proceso creativo.
un grupo de estudiantes de distintas carreras. Mi primera reacción fue, no tengo las herramientas, pero la directora escénica, que por cierto la voy a nombrar porque es la maestra que estará en el diálogo de la próxima semana, la maestra Nancy Samano, eh, pues sí, pues me motivó a que yo estuviera con los chicos y las chicas para construir juntas, además de otras dos profesoras de danza y de canto, pues este proyecto de teatro musical. Y la verdad descubrí en ese proceso que mi formación como actriz y en dirección me dio las herramientas necesarias para lograr acompañar a esos jóvenes. Y considero que fue un proceso creativo interesante. La mayoría de esos jóvenes no se dedicará a la actuación. Están estudiando otra cosa, están estudiando otras carreras. Pero el espacio que les brinda el proyecto de teatro musical es un espacio en el que se sienten seguros. ¿Y por qué hablo ahora desde el lado de mi ser como profesora? Porque aprendí la importancia de acompañar a los estudiantes en ese proceso formativo desde el teatro. Ahí con ellos he logrado ver con mayor cercanía cómo el teatro transforma sus vidas. Y perdón, quisiera preguntar y saber si me están viendo porque creo que no, Todo ¿verdad? bien, te vemos ¿Sí me ven? Ah, ok. y escuchamos. Adelante. Ok, muy bien, Aquí estamos. muy bien. De repente se siente esto como muy solo, pero bueno, ahí está. ¿Quieres que prendamos cámaras para que No, 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 para que te no, no, no está bien. acompañemos? No, no, no está bien. Está muy bien, muchas gracias. Discúlpenme, voy a continuar. Pues bueno, les decía, lo que he podido comprobar en estos procesos es cómo el teatro ha logrado transformar sus vidas. ¿Y cómo lo he visto? Por todo lo que provoca el teatro. Lo veo reflejado en ellos. Trabajo en equipo. Puedo decir que no todos, no siempre, no en todos los momentos, pero en los momentos más complicados que han tenido que enfrentar, lo han logrado juntos, juntas, juntes. He visto cómo los estudiantes adquieren esas habilidades de las que yo les platicaba, las corporales, las vocales, incluso las que tienen que ver con el pensamiento. Aquellos que pensaban que tenían dos pies izquierdos, ya bailan. No el mejor bailarín, no la mejor bailarina, pero ya saben irse a la derecha o a la izquierda, por lo menos. Algunos de ellos incluso han logrado vencer la timidez. Han encontrado en la actuación o en este grupo de teatro que la seguridad, la confianza del grupo para atreverse a hacer esos personajes. Porque puedo nombrar, no a todos, pero al menos algunos de esos estudiantes que cuando recién iniciaron en este proyecto no se animaban a participar en personajes principales o protagónicos. Y ahora sí, el proyecto tiene prácticamente ya 3 años y, y es un proyecto que nos permite ver eso, cómo las personas han ido creciendo en ese sentido. Incluso cómo se relacionan entre ellos, cómo se hablan, cómo se expresan y como les decía, cómo hacen equipo, ¿no?
ese proyecto los transformó, no solo en lo individual, sino también en lo social en este sentido. Son personas más empáticas, personas comprensivas con sus compañeras y compañeros, están abiertos a la escucha, al diálogo. He visto en esos procesos cómo han cambiado, incluso en su manera de pensar el mundo, de reflexionar sobre el mundo. Esta experiencia me ha comprobado la importancia y urgencia del teatro en los procesos formativos universitarios. Yo creo que el teatro no únicamente tiene que estar en los procesos formativos universitarios. Creo que el teatro es una herramienta que puede ayudar a niñas, a niños, a jóvenes. Me lo digo de manera personal, a esa niña de 13 años que aventaba palomitas en una función de teatro. Mi acompañamiento en estos procesos de teatro musical duran solo y únicamente 16 semanas, que es el tiempo que tienen para producir la obra. Y, y lo que me gusta, bueno, a mí en lo personal, es acompañar ese proceso en ese tiempo. Lo que les gusta a los chicos es esas funciones. Ellos lo que quieren es llegar y pararse al escenario, pero lo que les cuesta, bueno, no les cuesta trabajo reconocer, es el gozoso proceso de creación durante esas semanas. Lo que el público, quienes les conocemos, quienes podemos verles en el escenario, maestros, compañeros, familiares que llegamos a la función de teatro, de este teatro musical, eh, reconocemos esas habilidades que el teatro les otorga. Reconocemos cómo, al menos en el escenario, tienen esa seguridad para expresarse, tienen esa seguridad para hablar, tienen esa seguridad, pues, para ser, como les decía, pues ser otro de una manera. Pero al final siguen siendo ellos mismos en este sentido. En el escenario, yo una de las cosas que siempre les digo es que para lograr la función, tienen que estar conectados. Ellas y ellos tienen que estar en un mismo ritmo, a una misma respiración. Hacer algo que podría llamar una comunión escénica. Mi, mi acompañamiento, se podría decir, en temas de teatro no es únicamente en este proceso o en este proyecto. Tengo el honor de dar la clase de proyectos de aplicación profesional con el maestro Alfonso Hernández y desde ahí trabajamos o apoyamos a una organización que se dedica a hacer teatro en contextos, en Michoacán, en contextos pues difíciles. Trabajamos con estudiantes o estamos con estudiantes de distintas carreras que les llama el estar en un proyecto en el que puedan poner al servicio sus saberes profesionales, no desde la actuación, sino desde la comunicación, desde el diseño, desde la gestión cultural, etcétera. Y lo que he visto de esos estudiantes, en su mayoría no todos consumen teatro, o al menos no de manera frecuente, pero algo que hemos motivado o hemos provocado o hemos logrado, incluso desde el acercamiento que tienen con este escenario de teatro, es su sensibilidad, su manera de ver el mundo, porque lo que les mostramos no es solo las obras que produce ese centro cultural con el cual estamos, sino que además ellos viven la llegada del público al teatro, viven cómo es el público, viven
hacer la evaluación o unas entrevistas al público, se adentran un poco más que solo la experiencia del teatro, conocen al público que asiste a esas funciones. Y la verdad es que pues ellos logran habilidades para la vida en ese sentido, ¿no? Y bueno, como profesora ahora me voy a pasar a la mirada de la gestión cultural. Ya les hablé de qué sucede con la actriz, qué sucede con el espectador. El, ¿Qué sucede con la gestión cultural? Y para eso voy a recuperar aquella experiencia del profesor y del papelito, porque el teatro sí me eligió, pero no solo me eligió, me colocó en el lugar donde me necesitaba. Primero, me eligió para actuar, ¿sí? Después, me dio la oportunidad de dirigir y de formarme en esa línea, pero también me ha puesto en distintas áreas, tanto de la creación como de la producción escénica. Y para eso, bueno, ya me lo puse ahí en el breve currículum que les compartí, pero estuve en la cuestión técnica, estuve en la iluminación, estuve en producción escénica y, y creo que el teatro también me puso en la gestión cultural, porque ahí me necesitaba, porque ahí quería que estuviera. Y voy a la pregunta, ¿por qué es importante hacer teatro hoy? En un país como el nuestro, donde se viven distintas situaciones sociales, y las podemos, seguramente ustedes ya pensaron en unas dos o tres, el contexto de violencia e inseguridad, el narcotráfico, los consumos de droga, la corrupción, la inseguridad, las desapariciones forzadas en aumento. ¿Por qué en un país como el nuestro, con todas esas situaciones sociales, es importante hacer teatro? En una de mis preguntas iniciales comenté o mencioné la canasta básica. Y la mencioné porque creo que si bien el teatro no saciará el hambre, mm, no nos quitará esas ganas de alimentarnos. Lo que sí hará el teatro es alimentar nuestra alma y nuestro espíritu. Porque así como la alimentación, la salud, la educación son necesidades básicas para el desarrollo humano, el acceso a la cultura y al arte también lo son, específicamente el teatro. ¿Y por qué? Porque pienso que el teatro, que el teatro no solo entretiene, el teatro nutre el espíritu. Como ya les comenté en las clases del teatro, quien lo ejecuta, quien lo aprecia, logra una empatía con eso que sucede en el teatro, con eso que sucede y que apreciamos y que vemos y que actuamos, logramos una empatía y una reflexión incluso sobre nuestras propias realidades. Porque al final el teatro es eso, es un reflejo de nuestra realidad. Y bueno, sobre este punto me gustaría mencionar a un autor este, brasileño, Augusto Boal,
y su teatro El Oprimido. Y justo lo que dice Augusto es que el teatro no solo es un medio de expresión, sino es una herramienta que permite a las personas verse reflejadas en las historias que se representan. Y la importancia de esto es encontrar soluciones colectivas a problemas comunes. Creo que ya me extendí un poquito más de lo que esperaban. Discúlpenme, ya casi termino. Les prometo que ya casi termino. Eh, Adelante, Kino, adelante. Está muy interesante tu plática. discúlpenme. Eh, este maestro del que les platicaba al principio, justo el del papelito, ya les diré su nombre al final de la conversación. Recuerdo que en una sesión nos, nos dijo, ¿qué similitud ven ustedes entre el teatro y la Eucaristía? Y la verdad, yo me sorprendí cuando me habló de esas dos, me puso esa pregunta. Y, y claro, inmediatamente respondió y dijo, a ver, las dos, una tiene el público y la otra tiene a los feligreses. La disposición del público es el mismo. Y en el escenario, donde van a actuar los actores, en el caso del teatro, en el caso de pues, una iglesia, es el espacio donde el padre, el sacerdote, el cura, como lo queramos llamar, pues hablará de la iglesia, ¿no? De la misa o la Eucaristía. Y en ese sentido, el teatro no solo es similar a la iglesia físicamente, sino que el teatro tiene la capacidad de ofrecernos la fe y la esperanza. Creo que en algunos libros, textos, no sé, habrán escuchado la frase de que el teatro es un lujo. Me parece que no es un lujo, ¿no? Es una necesidad incluso. Y una necesidad no para algunos, no para aquellos pues que no ven teatro, no tienen acceso al teatro por la difícil, infraestructura, difícil o limitada infraestructura teatral que tenemos en nuestro país, ¿no? Creo que no vemos teatro eh, pues porque no sabemos que existe el teatro, porque no está en nuestros referentes que existe el teatro. Entonces yo creo que la gestión cultural en este sentido, para que suceda y se dé el disfrute al teatro, el acceso al teatro, y entonces con eso el desarrollo humano, quienes lo viven, de quienes lo gozan, de quienes participan del acto escénico, pues te- tiene que generar las condiciones para que eso suceda, ¿no? No solo en cuestión de programas de educación, no solo en cuestión de programas formativos para los actores y las actrices, sino incluso en toda una política cultural que permita que, que el teatro pues, sea eso, sea de acceso para, para quienes pues, no lo tienen. En ese sentido, bueno, ya les platicaba hace rato del Centro Dramático de Michoacán, donde trabajamos. En ese sentido, la verdad es que hay y han habido varias propuestas de gestión cultural que han apoyado o han ayudado a democratizar el acceso al arte y a la cultura. Y pues uno de esos proyectos son los teatros itinerantes. Y puedo mencionar algunos, el Triciclo Rojo en la Ciudad de México, el Carro de Comedias también en la Ciudad de México, en la UNAM. Actualmente, recientemente creo que hay uno en el norte del país que se llama La Cachetona de la Compañía del Norte en Hermosillo.
Y bueno, creo que todas esas iniciativas son importantes. Creo que no son las únicas que debería de haber más, pero, pero son un principio. Em, y bueno, ya para concluir, les platicaba de mi experiencia en este Centro Dramático de Michoacán, donde tuve la oportunidad de producir obras y de gestionar los mismos proyectos del CEDRAM. Y, y algo que quiero resaltar de ese proyecto, que seguramente se repite en los otros proyectos itinerantes que he mencionado, es que los primeros que se acercan al teatro son las niñas y los niños de las comunidades. Son las primeras personas que con esa inocencia llegan al teatro sin saber qué es y se disponen para compartir o para mostrar su capacidad de asombro. Creo que el teatro no solo debería de estar presente en las personas de esas comunidades y localidades. El teatro debe de formar parte de la canasta básica de todos. Y con esto concluyo mi, mi breve 20 minutos. Disculpen. Muy bien, Kimberly. Pues sí, muy interesante todos los datos que has dado sobre el teatro. El, el teatro es el arte de las artes. En él convergen todas las artes en el teatro, no solamente la palabra, sino también está la pintura, como tú bien decías, la danza, la música, y todos hacen una expresión teatral comunicativa de los sentimientos y emociones del ser humano. Entonces, qué bueno, qué gusto haberte escuchado. Y ahora pues vamos a dar la palabra a Tita por si acaso tenemos algunos comentarios, algunas preguntas o algunos saludos. Sí, así es. Aquí tenemos comentarios de parte de los que están conectados en Facebook. Déjenme, se los leo. Primero les voy a mandar saludos de las personas que mandaron saludos desde el principio, que está Fidel Méndez, que manda saludos desde Oaxaca, y Carla Yadira Berbilla dice saludos desde Ciudad de México. Hay quienes trabajan de manera express y solo por la superficie. Ser actores de método es muy parecido a llevar una formación militar escénica y bastante profunda, nos transforma. Nadie sale de ahí igual que como llegó. Nancine dice, me gustaría preguntarle a la maestra, eh, ¿cuál ha sido el espacio o rol en que ha gozado más el teatro? Como espectadora, actriz, productora, gestora o docente. ¿Cuál de estos roles ha trascendido más en ella? Y antes de continuar, Kim, si me permites, te leo otro comentario, el de Ruth Rangel. Dice, se me hace muy buena idea de equiparar el teatro con la canasta básica, el teatro como un espacio para la expresión de los seres humanos. Y bueno, esos son los comentarios ahorita en Facebook. Si gustas responder a la pregunta de Nan. Y ahorita continúo con los saludos que están surgiendo. Muchas gracias. Pues, híjole, creo que hablé de estos 4 momentos y los 4 momentos cada uno se ha superado a sí mismo. No tengo con claridad cuál es el que más disfruto. Creo que los 4 los disfruto de la misma manera. Muchas Gracias. gracias. También aquí Mir, a ver, permíteme, Acebel dice saludos desde Guadalajara. Concuerdo contigo, Kimberly, el teatro es una herramienta poderosa.
para acercar a la gente a diversas manifestaciones culturales. A menudo subestimamos nuestra herencia cultural, pero a través de las artes escénicas podemos redescubrirla y valorarla. Me encantó tu charla. Y también Carla Yadira Berbilla dice, ¿en qué momento te llamó la gestión cultural a su estudio y su aplicación? ¿Qué te inspiró? Muchas gracias. Pues lo que les comentaba es que justo cuando yo estaba trabajando en el Centro Dramático de Michoacán, yo empecé a hacer promoción cultural, ¿no? Eh, Cuando me invitan a trabajar al ITESO, es que veo la oportunidad pues de pasar a la parte formativa, eso que yo ya había hecho de manera práctica de la gestión cultural. Entonces, Muy bien, pues hasta aquí vamos con las preguntas en Facebook. Si sale alguna, yo les aviso. Y pues bueno, yo también agradecerte, Kim, la plática me gustó muchísimo, fue muy linda. Y pues a ver si alguien más tiene algún comentario, los leemos. No sé, adelante, Sergio y Alfonso. Adelante, Alfonso. Gracias, Sergio. Gracias, Tita. Gracias por estar atenta a lo que va apareciendo en Facebook. Y bueno, yo también coincido contigo, Tita. La verdad es que has hecho pues nos has compartido mucho más que información. Yo creo que nos has compartido mm, lo que has experimentado realmente a lo largo de las etapas de tu vida, de estas cuatro miradas que pusiste en la lámina que permaneció, digamos, la mayor parte del tiempo. Y eso ha sido muy provocador, yo creo que para muchos de los que estamos ahorita escuchándote. Entonces, pues esas cuatro posiciones, que son cuatro posiciones, a veces convergen en el tiempo, a veces no. Eh, ya nos has compartido mucho de tu experiencia y nos has ayudado como a entender esas cuatro posiciones, cómo se pueden relacionar entre ellas y cómo impacta cada una de ellas a las demás, ¿no? No puede uno ser docente en gestión cultural si no ha sido también consumidor, espectador, participante, pero también creador de alguna manera, ¿no? Eh, Creo que esto ha sido muy, muy valioso, y lo has hecho desde una perspectiva cultural. Yo creo que al hacer esto que nos has ido compartiendo, nos has invitado a ubicarnos en esas cuatro posiciones, este, tal vez más, como dije yo hace rato, en alguna de ellas o en las cuatro de alguna u otra manera, ¿no? Yo creo que ello es muy provocador para que pensemos la gestión cultural y el desarrollo en estas diversas aproximaciones que nos has invitado. Yo quisiera preguntarte, por ejemplo, transformación de vida, que fue algo que mencionaste mucho en tu experiencia, eh, tanto como actriz, como espectadora, como docente, como gestora cultural. Transformación de vida es igual a desarrollo, sería igual. Es que el término desarrollo es muy interesante, ha sido muy polémico también, ha habido quienes han hablado mucho a favor de él y otros pues no tanto, y con razones diversas. Yo te preguntaría si transformación de vida sería igual al desarrollo. ¿Qué más implicaría en todo caso el desarrollo humano, aquel que estimula el teatro del que nos has hablado? ¿Qué más implica el desarrollo humano, además de transformar a favor del incremento de la confianza en uno mismo, en los demás, la seguridad en uno mismo, el aprender a compartir y a interactuar con los demás? Y la gestión cultural, ¿cómo interviene en ello la gestión cultural? Esa transformación de vida igual a desarrollo en su articulación con la gestión cultural. Nos has hablado de alguna manera de todo ello, pero, pero me sorprendiste cuando luego lo llevaste a la fe y a la esperanza. Eh, sí, sí. Creo que ha sido una bien, provocación muy interesante a partir de los relatos personales, pero también compartidos con muchas personas más, ¿no? No sé, ¿qué nos pudieras ampliar un poco más de todo esto? pues justo una de las cuestiones que estuve analizando cuando
cuando pensamos y platicamos sobre el tema, pues yo creo que, y tú lo mencionaste hace un momento, el desarrollo humano pues está muy limitado de cierta manera, ¿no? Por esto del índice de las Naciones Unidas, ¿no? A tres concepciones para medir cuál es el desarrollo humano, ¿no? O sea, el tema de la educación, el tema de la calidad de vida y la esperanza de vida y el ingreso, ¿no? Yo creo que eso no es lo único que hace que un ser humano se desarrolle y goce de una vida plena. Yo creo que justo tener los otros ingredientes que tienen que ver con las manifestaciones artísticas o culturales, y a eso me refiero cuando digo que transforma la vida, y lo dije de cierta manera en cada una de las experiencias que tuve, es cómo nos mueve, nos hace reflexionar sobre la vida misma, sobre todo en un mundo actual donde estamos inmersos en la digitalidad y pues en la individualidad, en cierto sentido. Y entonces el teatro en este caso, pues también provoca esa colectividad y esa comunidad, porque el teatro no se hace en lo individual, el teatro se hace en lo colectivo. Entonces yo creo que en ese sentido, y creo que hay más que podemos platicar sobre eso, pero ese creo que sería uno de los puntos donde para mí me hace sentido el por qué es importante, ¿no? De manera colectiva. Y en lo individual, pues ya justo mencionaba el tema de la fe y la esperanza, porque al final el reflejo de lo que vemos en escena, pues no todas las obras, sí, no todas las obras de teatro, pero habrá una con la que conectemos, que nos muestre una realidad en la cual el ser humano diga, tengo otras opciones. Para todo eso que estoy viviendo o para eso que estoy viviendo en este preciso momento, hay otras opciones, hay otras salidas, hay otras oportunidades. Gracias, Kim. Pues sí, eso sería por mi parte. Sergio, Muchas gracias, muchas gracias. Yo nomás quiero terminar este diálogo leyendo algo que dice: pienso en el teatro como en la ocasión magnífica de comunicarme con mis semejantes, como en la forma más eficaz de entablar el diálogo que, reunidos todos, pretendemos después del convenio nuestro contrato social. Por medio del teatro me interno en las cosas de la vida y pretendo, también con los recursos que el teatro me concede, interesarme en ellas e interesar a los demás. Solo entendiendo el arte como expresión del subconsciente colectivo, lo acepto, lo acato y lo disperso. La existencia me resulta más digna de ser. Héctor Azar. ¿Sí? Pilar del teatro en México. ¿Mande? Pilar del teatro en México. La universidad y el teatro. Así es. Sí, este es un texto que él escribe cuando ganan el premio internacional de teatro en Nancy, Francia, con el grupo de teatro universitario precisamente y con la obra de Divinas Palabras de Kelly Klein. Es, pues para mí eso es el teatro también. Y como lo acabas de expresar, efectivamente, es parte de cuando estamos en el escenario o cuando estamos, el teatro te da una fortaleza, una seguridad, una tranquilidad, que te puedes parar frente a un público, frente a una aula, frente a una conferencia y tener la seguridad que lo que estás diciendo está bien. Lo dices con tanta seguridad porque el teatro te da esa seguridad. Kimberly, pues muchas gracias. Una estupenda plática contigo. Alfonso, pues muchas gracias también. Y ahora déjenme invitar para No sé, Tita, si tenemos algo más No, por ahí no, no, contigo. estamos aquí. Ah, bueno, sí, perdónenme. Carla Ah, Yadira Verdilla nos dice,
o hasta sencillamente divertirse y relajarse, salir de las tristezas y malos ratos. Así es. También. Bien,